Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Col·legi de Periodistes a un nou debat del cicle Conflictes oblidats del grup de treball de periodisme solidari. Quan vam decidir parlar de Perú, ja havien passat uns quants mesos de la detenció del president Pedro Castillo i de totes les protestes i mobilitzacions contra el govern de Dina Boluarte. Però de cop i volta, com passa sempre, Perú va desaparèixer de les informacions dels mitjans de comunicació fins que va arribar l'informe que van presentar el mes de maig la Comissió Interamericana de Drets Humans i Reporters Sense Fronteres sobre la situació de la premsa en el país andí, i és llavors quan tornem a trobar una altra vegada alguna informació sobre Perú. Per aquest motiu, nosaltres vam col·locar el tema de Perú a la nostra agenda, a l'agenda del grup, no? I gràcies a l'estada de la Zuliana Lainez, que ens visita de tant en tant, no? Doncs volem conversar amb ella i que ens expliqui exactament el que està passant al seu país, no? Primer us la presento. Zuliana Lainez és periodista, presidenta de l'Associació Nacional de Periodistes del Perú, vicepresidenta de la Federació Internacional de Periodistes i de la Federació de Periodistes d'Amèrica Llatina i el Carib. Com a periodista ha treballat en premsa i ràdio. Ara és editora d'opinió del diari digital Crònica Viva i cal dir que a més de llicenciada en periodisme i doctorada en comunicació social, és catedràtica en legislació periodística i dret a la informació. Amb la taula hem consensuat 3 preguntes, no? Llavors us presento primer a la Zuliana i després ja passaré a presentar-vos el Xavi Giró, no? Tot i que ja és prou conegut, no? Però parlarem després amb ell. Zuliana, va bé que parli en català, oi? Abans d'entrar a parlar de la situació actual dels mitjans de comunicació al teu país, ens agradaria una mica que poguessis donar informació de context, no? D'on ve, d'on sorgeix aquesta crisi política institucional que viu el teu país. Bueno, gracias Alicia, buena tarde a tothom. Es un gusto estar nuevamente aquí. Es algo raro tener que hablar de Perú y lo comentaba con Alicia. Generalmente cuando uno habla de América Latina, los ojos están más puestos o en México, en lo que pasa en Centroamérica o en Colombia. Pero el desencadenante de lo que pasa en Perú en los últimos meses, pero que no es una situación de los últimos meses. Perú es un país que en los últimos 4 años ha tenido 6 presidentes, 2 elegidos en elecciones generales y el resto ha asumido mandato en sucesión constitucional. Pero lo primero que habría que definir es qué se está viviendo en Perú en este momento, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿en Perú ahora hay una democracia, hay una dictadura o hay un gobierno autoritario con probadas violaciones de derechos humanos? Ese es como el gran debate también, ¿no? Algunos dicen, bueno, es una democracia de baja intensidad, debilitada. Otros dicen, no, esto ya es un régimen dictatorial. Hay algunas partes que dicen, no, tampoco podemos hablar de dictadura porque así estén tomados por fuerzas conservadoras, algunas instituciones del Estado, todavía no es formalmente un régimen dictatorial. Entonces, si me lo preguntaran a mí, nosotros preferimos hablar de un régimen autoritario con probadas violaciones de derechos humanos, ¿no? De hecho, los últimos informes que han elevado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch en su momento, Amnistía Internacional, que probablemente fue uno de los que más sonó internacionalmente, hablan en Perú de violaciones extrajudiciales, más de 60 muertos en el contexto de protesta social. De hecho, en el caso de los periodistas, nosotros tenemos data de 183 periodistas hasta hoy atacados en el contexto de protesta. De hecho,
ya profundizaré un poco más en eso, pero uno de los casos más graves fue el de fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, que recibió el impacto de perdigón en una pierna que lo mantuvo alejado de actividad periodística prácticamente 2 meses, pero además en un contexto en el que creo que esta cifra es súper reveladora, ¿no? Una de las encuestadoras más prestigiadas en este momento en Perú por el tema de cómo se maneja a nivel de independencia es el Instituto de Estudios Peruanos. De hecho, es una buena fuente de medición del estado de la opinión pública en el país. Y de hecho, las últimas cifras que sacaban ahora en abril 2023 habla de un país donde el Congreso de la República tiene un nivel de desaprobación del 90%, donde la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, tiene un nivel de desaprobación del 79%, y donde la gente tiene un nivel de desconfianza hacia los medios de comunicación casi bordeando un 70%, ¿no? Entonces, ese es un escenario muy complicado, porque en Perú probablemente, sí, a ver, a nivel de medios han habido como 2 crisis. Esta quizás sea la segunda crisis más fuerte a nivel de credibilidad de medios, probablemente la del 2000, en la que todos vimos en los Vladivideos a los propietarios de los medios saliendo de la sala del Servicio de Inteligencia Nacional con costalillos de dólares, haya sido la primera peor crisis de credibilidad, ¿no? Costó mucho recuperar la confianza en la gente. Pero lo que agrava el contexto de hoy es el nivel de alejamiento y de desconfianza que hay en la gente en el trabajo que hace el periodismo en general, ¿no? Y eso a consecuencia del comportamiento de las grandes corporaciones mediáticas, ¿no? O sea, las grandes corporaciones mediáticas en el país, especialmente en el último periodo electoral, optaron por la desinformación absoluta, estigmatización, desinformación, y hasta hoy nunca han hecho un mea culpa, ¿no? Y esto ha hecho de que ese estigma de prensa basura, prensa vendida, prensa golpista, prensa asesina incluso, que es uno de los últimos señalamientos que se han hecho hacia el entorno mediático en los últimos meses, haya calado mucho en la gente, porque no ha habido un nivel de autocrítica en las corporaciones mediáticas, porque a diferencia de lo que podía pasar, yo no voy a decir que esta es la peor época para el periodismo, creo que la peor fue del 80 al 2000, donde perdimos más de 60 colegas en el entorno de la violencia política, muchos de esos casos en impunidad hoy. Pero quizás sea la más compleja porque en esa época teníamos a la gente de nuestro lado, ¿no? Entonces, cuando asesinaban un periodista o cuando ocurría algún tema contra el sector de medios, la gente salía a protestar y a defender y a pedir de que esos crímenes no queden impunes o que esos periodistas que estaban en la condición de desaparecidos se sigan buscando. Pero el contexto de hoy es distinto, porque la gente se sitúa en la vereda del frente, ¿no? Y dice, no, mira, el periodismo, ellos mismos se lo han buscado, ¿no? Y ese escenario es realmente complicado, ¿no? Yo fundamentalmente lo dejaría ahí, quizás un apunte final, porque varios se preguntarán por qué en los últimos 4 años en Perú han habido 6 presidentes, ¿no? Y de hecho en Perú tenemos una fórmula legal que es bastante riesgosa, que contempla, y esto viene de las primeras constituciones del Perú, estamos hablando desde la de 1839 más o menos. Nosotros tenemos la figura legal de la vacancia presidencial. O sea, Perú es un régimen presidencialista, los ciudadanos votamos un presidente, no es que el Congreso, en función a las mayorías, elige un presidente. No, nosotros votamos un presidente. Pero el problema es que nuestro contexto constitucional permite que el Congreso pueda activar la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? Y ese es un gran debate, porque ¿qué es incapacidad moral, no? Y en algún momento se decía que cuando esta figura surgió,
la incapacidad moral en ese momento estaba mucho más vinculada al tema de la incapacidad mental, ¿no? Y esta figura no se utilizaba con frecuencia. De hecho, es algo probablemente casi de los últimos 6, 7 años, ¿no? Y desde que han empezado a usar esa figura de casi la incapacidad moral, convertirla en un factor para sacar a un presidente de la República, es que se ha profundizado esta situación de inestabilidad, ¿no? A Pedro Pablo Kuczynski, de hecho, lo vacan por temas vinculados a corrupción. Luego al señor Vizcarra también lo vacan, entre otras cosas, especialmente por un tema de vacunación irregular en la época de la pandemia. Y sigue, y la asunción de las otras personas que asumen la presidencia viene por sucesión constitucional, ¿no? De hecho, y en esto sí cierro, una de las cosas que se discutía mucho era si el gobierno de la señora Boluarte era constitucional o no, y si lo que había sucedido en Perú en realidad era un golpe parlamentario que se disfrazó en lo sucedido en diciembre, ¿no? Esa discusión, la verdad, da para muy largo. Yo quizás cerraría diciendo que creo que el peor error que cometió Pedro Castillo el 7 de diciembre fue intentar cerrar el Congreso sin tener el entorno. En algún momento decía que le hicieron creer que tenían los votos para vacarlo, pero el peor error, y creo que esto además fue condenado por casi todas las instituciones de sociedad civil que en su momento lo apoyaban frente a la arremetida mediática que había contra él, pero fue vulnerar el régimen constitucional, ¿no? Él no tenía mandato para en ese momento generar el cierre del Congreso, y de hecho eso fue lo que desencadenó luego en la votación de vacancia, que incluso fue apoyado por bancadas de izquierda en su momento. Sí, de fet, la presidenta actual era la seva vicepresidenta, no? Una advocada d'esquerra que anava amb ell, no? Bueno, has apuntat moltíssimes coses. Això de la premsa assassina i aquest divorci entre la població i els mitjans de comunicació, com ho viuen els periodistes? Perquè dintre de, a part de les grans corporacions, hi haurà altres tipus de mitjans, ¿no? I altres periodistes. Es una situación muy complicada. Yo creo que a muchos colegas nos ha pasado en el tema de la cobertura de protesta, y eso es bien complicado, llevar la credencial de periodista en un lugar y que cuando ves que ya no estás seguro con esa identificación de periodista, guardártela en el bolsillo. Creo que lo más triste que le puede pasar a un periodista es que tu propia identificación, tu identidad como periodista te ponga en riesgo en ese tipo de contexto. Y caminar 2 cuadras más y tener que ponértela, porque en ese momento sí tenías que identificarte como periodista para también evitar ser blanco de otro tipo de ataques. O sea, a ver, si bien es cierto, en Perú, por ejemplo, estos 183 casos que nosotros tenemos registrados de agresiones a periodistas, y esta cifra no es menor, el 60% de agentes agresores son efectivos policiales o militares, ojo, porque una de las cosas que el gobierno ha querido vender es que a los periodistas los ataca la gente que se manifiesta, ¿no? Y una de las cosas que nosotros tenemos probado y documentado es que al menos el 60% de las agresiones a periodistas son responsabilidad de un efectivo policial y militar. Y de hecho el Poder Ejecutivo vive en su universo paralelo, porque ellos no reconocen en ninguno de los casos que haya habido intervención de la policía o algún miembro del ejército. Pero es complejo, porque no solo sí es mayoritariamente efectivos policiales y del ejército quienes te atacan, pero de hecho no son solo ellos, ¿no? De hecho, cuando estás en la cobertura también la gente está muy crispada con la prensa. Entonces
ven un poco si vas identificado qué logo es, si es de una corporación mediática, entonces te apedrean el carro. Hubieron incluso intentos de incendiar algunas sedes de medios de comunicación en la época más complicada de la cobertura mediática. De hecho, un canal en Cusco, un canal regional, fue incendiado. Felizmente los colegas pudieron ponerse a buen recaudo en el segundo piso y se pudo controlar todo a tiempo, pero estás al medio y tienes la policía y el ejército. Hay una periodista que además tiene un perfil muy alto en Perú, que es Paola Ugaz, trabaja para un medio nacional y es también corresponsal extranjero, y ella en su relato, cuando la atacan haciendo una cobertura periodística, siempre nos decía: lo peor que pude hacer fue enseñarle a la policía mi credencial de prensa, porque me estampó en la pared con más ganas, ¿no? Entonces, cuando estás ahí, en ese escenario donde con la policía no estás seguro, pero con un sector de los manifestantes también eres blanco de ataques, hacer trabajo periodístico cuando es imperioso es complicado. Pero además, y eso también da para varias cosas, pero en Perú, por ejemplo, hoy si tuviéramos que hablar del ecosistema de medios, y eso quedó bastante graficado en la cobertura de la protesta, hoy probablemente podemos hablar del grupo de prensa tradicional, ¿no? En el que buena parte de este 70% de la gente que dice que no confía en la cobertura de prensa quizás esté enfocado en esas corporaciones mediáticas. Pero también hay un segundo sector que es el de la prensa independiente. De hecho, hay mucho emprendimiento digital bastante exitoso a nivel de calidad periodística en Perú, ¿no? O sea, IDL Reporteros, Ojo Público. De hecho, hay un nervio importante de prensa independiente. Y hay un tercer filón que da mucho para debate, que es lo que en el gobierno de Castillo se llamó la prensa alternativa, ¿no? Y entre los periodistas esto genera algo de crispación también, porque de hecho parte de la prensa alternativa son muchos de estos youtubers y gente que fundamentalmente utiliza, y que, a ver, en honor a la verdad, hay que decir que buena parte de la información que ha habido de protestas cuando las grandes corporaciones no cubrían venía de esa prensa, o la independiente o la alternativa, ¿no? El tema es, y lo dejo ahí provocadoramente, es qué tanto la prensa alternativa para los periodistas es considerado periodismo o propaganda. Y ahí tenemos un debate entre periodistas brutal, no? La veritat és que dona per un debat específic sobre el tema, no? No he dit que has estat premiada o que seràs... Bueno, rebràs el guardó de Casa Amèrica. Aquest dijous rebràs el guardó Antoni Traveria Premi Llibertat d'Expressió, que atorga, em sembla que és cada 2 anys, Casa Amèrica, i és un premi que reculls tu en nom de l'Associació Nacional de Periodistes de Perú, així que enhorabona per la part que et toca. I a mi sí que m'agradaria que ens poguessis explicar una mica quin és el paper de l'associació, què és el que heu estat fent i una mica com heu viscut aquest temps. Bueno, a ver, creo que el trabajo de la asociación ha sido clave para documentar todo yo me atrevería a decir los últimos años, pero especialmente el 7 de diciembre hasta hoy, ¿no? Cuando los contextos son tan conflictivos, una de las cosas que son súper valiosas es poder documentar especialmente las agresiones a periodistas, para que la data que lleves a cualquiera de los escenarios o una de las cosas positivas en Perú, de hecho, ha sido tener de manera recurrente misiones internacionales, ¿no? El papel de la Comisión Interamericana. Por eso probablemente hoy haya un grupo parlamentario que nuevamente, esto ya es historia vieja, quiere que nos salgamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Quiere desconocer ese... de hecho,
creo que el papel de la comisión, no solo para lo de hoy, para lo que pasó en los 90, por eso decía que es un tema viejo, ha sido fundamental, porque cuando no te responde el acceso a la justicia a nivel nacional, siempre tienes el marco interamericano, que es un inmenso soporte para la gente, las familias y las víctimas de violaciones a derechos humanos. De hecho, cuando hablaba de un régimen autoritario, el testimonio más concreto es que varias de estas misiones internacionales no lo pudieron hacer con la Comisión Interamericana. De hecho, no lo pudieron hacer con Human Rights Watch porque también habría que analizar el papel de Estados Unidos en todo este contexto que tiene algunos matices y algunas particularidades. Pero cuando llegaron misiones internacionales desde Argentina, desde Chile, lo que el gobierno peruano hizo fue casi a la misión de Chile impedirle que ingrese al país, porque dijeron que no era una misión oficial y demás, y a la misión argentina, luego que se retiraron de Perú, impedirles que vuelvan a entrar, porque el argumento era que habían entrado con visa de turistas y que no era una misión autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que eso habla un poco de cuál es el clima y de hecho la intención de ocultar y minimizar lo que se pueda saber fuera de lo que está pasando dentro de Perú. Entonces, nosotros somos una institución que tiene aproximadamente 12.000 afiliados y que una de las cosas que nos es positivo es poder tener presencia en todo el territorio nacional. O sea, si de hecho pasa algo en la Amazonía, o pasa en el norte, o pasa en Puno, que ha sido un poco el epicentro de todas las movilizaciones, ojo, hoy Perú está en una meseta, pero los problemas de fondo no se han resuelto. O sea, los problemas de la movilización de diciembre, de enero y hasta febrero, que estuvo fuerte, las demandas eran dos, y ninguna de las dos se ha resuelto. La primera, en la que coincidían todos, era que renuncie Dina Boluarte. Dina Boluarte no ha renunciado. La segunda era elecciones anticipadas. El Congreso rocamboleó todo lo que pudo para no adelantar las elecciones, ¿no? Entonces, los motivos principales que movilizaron a la gente siguen estando irresueltos. Lo que pasa es de que una movilización no te va a aguantar 4 meses en la cima de la ola, ¿no? Entonces esto sube, baja, pero ahora estamos a puertas de lo que han denominado la tercera toma de Lima, que será en la franja de fiestas patrias, que en Perú es el 28 y 29 de julio, pero ya se anuncian movilizaciones para el 19 de julio, lo que significa que vamos a estar en un escenario complicado nuevamente porque no hay protocolos ni para la cobertura. El gobierno quiso plantear un protocolo policial, pero que lo que le decía a los periodistas era ¿dónde te paras? ¿No? Te paras ahí, si te mueves de ahí ya no es nuestro problema tu seguridad. Todas las instituciones lo rechazamos, dijimos eso no es un protocolo policial. Cada vez más hay intención de cerrar posibilidades de acceso a la información. Es una práctica que se da en Lima, pero que se repite en regiones, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en los que la policía le llega a decir a los periodistas en las regiones, especialmente en Puno se han dado varios casos y en Ayacucho, donde le decía, deja de grabar si no te vuelo la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo un efectivo policial te va a decir eso en una cobertura? Y está grabado, o sea, no pueden decir de que el periodista se lo inventó, que entendió mal. Ahora estamos en época en la que casi todo tiene registro audiovisual y para nosotros, de hecho, la asociación en 5 años será una organización centenaria en el país. Hoy, este julio, cumplimos 95 años de actividad gremial y hemos podido vivir como todos los momentos de la vida republicana, entre los más oscuros y los más complejos para la actividad, pero creo que si me preguntaras cuál es el mayor aporte de la asociación en este contexto, diría sin dudarlo que el registro, y que el registro ha servido para documentarle a las misiones internacionales y al propio gobierno de que esos ataques y esas violaciones al derecho a informar de nuestros compañeros y compañeras ha ocurrido. Y es algo que no pueden derrumbarlo fácilmente porque la evidencia, y Aldair Mejía quizás sea el caso más claro, el fotoperiodista de EFE, al que ellos
desde el gobierno negaban que haya sido la policía y que hubiera sido un perdigón, ¿no? Y una de las cosas que nos permitió el registro con la filial que tenemos en esa zona del país fue tener fotografías de las primeras pruebas que le habían hecho, donde certificaban que el impacto que tenía en la pierna era impacto de perdigón. Entonces no han podido negarlo, por más que luego han cambiado la versión incluso de la clínica que lo atendió, pero el documento inicial que fue captado por esos periodistas regionales es una de las cosas que hemos aportado a la investigación. Ja per finalitzar, davant d'aquest escenari tan sumament polaritzat i ja sabent que no tens una bola de vidre, cap a on creus tu que derivarà el conflicte? Lo que tenemos claro es que el conflicto no ha acabado, Alicia, y por más que no esté en los informativos internacionales y que mucha gente en Europa nos decía, bueno, ya con el terremoto de Turquía y Siria, ya Perú ya salió, antes estaba en los informativos, pero ahora ya no. Lo que tenemos claro es que el conflicto no ha acabado. Y el problema cuando ya no hay misiones internacionales y no hay cobertura internacional es de que esas prácticas se normalizan, ¿no? De hecho, hay cansancio propio en la gente, y me atrevo a decir que hasta en los periodistas. O sea, sales de una cosa, entras a otra, cuando parece que la movilización entra en una meseta, viene el Poder Legislativo y te quiere aprobar una ley mordaza, y cuando parece que eso entra de nuevo a la meseta porque se hizo bulla y se pudo más o menos frenar, eso se tiene que votar el jueves, pero creemos que se va a poder frenar, no porque los congresistas han tomado conciencia, sino porque se ha hecho un escándalo respecto a lo que eso significaría para la actividad periodística. Pero cuando parece que eso ya se acabó, el gobierno nombra para la televisión pública a una persona que era la jefa de prensa, cuasi jefa de imagen de la presidenta de la República. Entonces viene la otra pelea. Entonces hay un nivel de agotamiento, porque es como un sentir que no has parado, ¿no? Y no que no has parado de diciembre a ahora, que probablemente no has parado en los últimos 4 años. Y eso genera un agotamiento, incluso en el gremio, genera una sensación de normalización de muchas cosas, hasta los grados de represión en la propia cobertura y en la propia gente que ejerce su derecho a la protesta. Los marcos, porque eso tampoco hay que dejarlo fuera del análisis. De hecho, en Perú la fuerza conservadora avanza a un paso impresionante, ¿no? O sea, no es solo ya haber tejido mayorías en el poder legislativo, tener en el ejecutivo a la gente que tiene, porque alguien me decía, bueno, pero ¿qué piensan, no? ¿Ustedes creen de que el legislativo ahora quiere derribar a Dina Boluarte y poner al presidente del Congreso de presidente del Perú? Y nosotros le decíamos, nosotros creemos que no, porque están muy cómodos con lo que están haciendo. O sea, tienen esta persona que luego la acusarán de ser responsable de todas las violaciones de derechos humanos, pero el Congreso seguirá gobernando, que es la sensación que uno como ciudadano tiene, a través de Dina Boluarte, Otárola y compañía, teniendo tomada el Ministerio Público, teniendo fuerzas conservadoras mayoritarias en el Tribunal Constitucional, habiendo tomado la Defensoría del Pueblo, que era una de las pocas instituciones que todavía denunciaba violaciones a derechos humanos, y probablemente una de las cosas que les falta terminar de tomar sea a la prensa como institución, y por eso es de que intentan por varias vías, desde iniciativas legislativas para hacer mucho más complejo los temas de acceso a la información. Hasta hace muy poco se quería discutir, cuando en Perú ya es un tema superado. Hay 3 proyectos de ley para discutir la colegiatura obligatoria en Perú, cuando ya hay fallo del Tribunal Constitucional de hace mucho tiempo. En ese sentido, no sentimos que los problemas estén solucionados. Vendrá una nueva curva en julio. Y sí, uno no tiene una bola de cristal para saber si la señora Dina Boluarte y el Congreso llegarán al 2026, pero lo que sí podemos asegurar es que el tramo será muy largo para todos y todas.
Parlaves de les forces conservadores, però d'alguna manera, si veiem el mapa de Sud-amèrica, sembla que esteu quedant aïllats, no? Vull dir que hi ha Xile, hi ha Argentina, Brasil... També parlaves, en un moment determinat, parlaves de l'ambaixada nord-americana, parlaves del veí... La meva pregunta seria, ¿el veí del nord continua tutelant el país? A ver, la sensación que tenemos es que al vecino del norte, probablemente en la nueva configuración política de Sudamérica, uno de los pocos bastiones que le quede sea Perú, porque tiene a Lula en Brasil, a Fernández en Argentina, de hecho tiene a Petro en Colombia, tampoco tiene Chile, por hablar de Sudamérica. Y uno de los pocos bastiones que quede para mantener también equilibrios geopolíticos sea Perú. Una de las cosas que a nosotros nos sorprende es el absoluto protagonismo que desde el 7 de diciembre hasta hoy tiene la Embajada de Estados Unidos en asuntos de política nacional, ¿no? Cuando siempre ha sido como una mirada mucho más perfil bajo, siempre moviendo... lo que sabemos que a nivel diplomático se puede mover, pero el perfil tan alto desde un escenario diplomático probablemente lo hemos visto fortalecido desde diciembre hasta hoy, ¿no? El hecho incluso de que no solo de que tenga reuniones permanentes y públicas con quienes están en la administración de gobierno, sino creemos que también el contrapeso que de alguna forma les representa no perder Perú frente al escenario que ahora tienen en Sudamérica sea lo que hace que el perfil público sea bastante alto, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad algunas veces de coincidir en espacios con la embajadora de Estados Unidos, que además es una embajadora que viene de la época de Trump, no es una embajadora que haya asumido responsabilidad a partir de la era Biden, viene de la época de Trump, pero la embajadora además se jacta personalmente de tener línea directa con los funcionarios del más alto rango de gobierno. Y eso, no voy a hablar de los ejercicios militares ahora, porque es verdad que es una práctica cotidiana cada año, pero una de las cosas que no ha dejado de sorprender es que parte de los ejercicios militares de este año se hayan focalizado en Puno, ¿no? És suspicaz, per lo menos. Segur que des de la taula, des de la sala hi haurà moltes preguntes. Zuliana, moltíssimes gràcies. És el torn del Xavi Giró. Ell ha estat professor de periodisme polític durant 30 anys a la Universitat Autònoma de Barcelona i codirector del màster en comunicació de conflictes, pau i moviments socials. Va fundar l'Observatori Regular per la Igualtat de Gènere en les Notícies amb el seu grup d'investigació i la ONG SUTS. Com a periodista i abans de dedicar-se a la docència va ser cap de política espanyola al Diari de Barcelona, cap d'informatius a Antena 3 Televisió a Catalunya i redactor en cap de la revista El Viejo Topo. En aquests moments està jubilat, però continues molt actiu. Porta un seminari amb periodistes mexicans en refugi temporal a Barcelona i amb la periodista Llúcia Oliva han creat el grup de treball de periodisme per la pau, que justament es presentarà dilluns vinent en aquesta mateixa sala. Bé, donada la teva experiència en general, com creus tu que els mitjans d'informació informen sobre un conflicte? Gràcies per la presentació. Doncs informen bé i malament. Hi ha mitjans que ho fan bé, mitjans que ho fan regular, mitjans que ho fan malament. Hi ha periodistes que a vegades ho fan bé, a vegades no ho fan tan bé. Hi ha periodistes que ho fan malament també. Sí, hi ha una gran varietat de mitjans, però si parlem amb els mitjans estàndard, com deies tu, les grans corporacions, jo penso que hi ha unes quantes coses que molts fan bé, les grans corporacions també fan bé, que és la cobertura de la guerra, de l'horror de la guerra, la cobertura de les víctimes, dels morts, de les destrosses. És una cobertura bastant humana i solidària, no?
tret d'algun cas que potser hi va fer la seva carrera, però això són anecdòtics, diguem-ne. És a dir, que hi ha una experiència humana i una transmissió del patiment. Això jo crec que està bé. El que passa és que sovint només mirem això. Només està bé perquè ens explica l'horror de la guerra, no? Sinó perquè sensibilitza, no? Perquè s'ha de fer, està bé, no? I mostra un compromís, no? Però això només és una part de la guerra, sí, perquè la guerra ja la tenim i hem arribat tard. I la qüestió era, si hi ha guerra, com l'aturem? Com disminuïm l'horror de la guerra? I si podem aturar-la, l'aturem abans, si no, quan hi és, com fem que pari? I això a vegades, encara que estiguis cobrint l'horror amb els morts, els refugiats i tot això, pot ser una cobertura amb una orientació bel·licista, amb una orientació que fomenta l'odi, per exemple, amb una orientació que es deixa empapar per la propaganda de guerra de les parts que estan en conflicte. He dit 3 coses i estic pensant en Ucraïna, com us podeu imaginar, no? Estic pensant, per exemple, en deixar que passin testimonis sense cap mena de filtre dient l'únic que vull és matar russos. Això no és molt una alternativa per construir pau, no? Per aturar la guerra. Comprensible humanament, però no podem només deixar que passi. És el discurs bel·licista aquest, no? I aquí ho hem fet malament, però això no està en una responsabilitat d'un periodista, és una responsabilitat del mitjà en conjunt, no? Del conjunt de la cobertura. O, per exemple, hem vist al principi de tot de la guerra, us en recordeu, que semblava que Ucraïna només tingués còctels Molotov per defensar-se d'una invasió, no? Vèiem noies, perquè els soldats estaven al front, representava, i vèiem gent gran fent còctels Molotov. I quan va començar l'ofensiva el que vam veure és que els tancs russos es desfeien amb els Javelin. Tenien uns quants míssils que els havien anat avançant. Podem discutir-ho, però era així. Però la imatge que havia donat era d'un poble incapaç de defensar-se. Era propaganda bèl·lica, no? L'últim episodi de la propaganda bèl·lica que ha sigut continu és el de la famosa contraofensiva. O sigui, com si els militars diguessin se ponga el enemigo, voy a hacer una contraofensiva. I això és absurd. I amb la cobertura de les guerres, amb tot el discurs dels militars, això ho diem també en un paper que us ensenyaré després. L'estratègia comunicativa dels militars i dels polítics que els manen és mentir és una necessitat, dir la veritat és una traïció. Això és la lògica de la cobertura de la guerra. I això no està present a les nostres missatges que rebem dels grans mitjans. Això ens hem oblidat. Estem informant de l'exèrcit va cap aquí, l'exèrcit va cap allà, ara farem això, ara farem allò, ara preparem la contraofensiva, la tan anunciada contraofensiva. Però tot això hauria de portar una banda que digués ojo, sí, al tanto, tot el que diuen els militars està en una lògica militar, desorientar l'enemic, desorientar-lo absolutament, no? I això no ho han fet. Això és un dels errors. Penso que ocorre continu. No dic que sigui fàcil, perquè clar, tu estàs en un lloc i no et deixen anar cap altre. I el militar o l'autoritat et diu avui farem això, què has de fer? Jo ja entenc que digui els militars faran això. No. Els militars, que no em deixen anar a cap lloc, han dit que faran això. Però no s'ho cregui. Això és el que haurien d'haver dit. Bé, però no ho han fet, això. No és la informació que han tingut. La informació que hauríem d'haver tingut és no es cregui res del que li diré ara que diuen aquests, no? Però no, ho hem assumit. Ho hem assumit fins i tot amb coses tant com el Zelensky parlava per tot. Zelensky diu que tem això, Zelensky diu que tem allò, Zelensky diu que Zaporizhia està en perill. El Zelensky havia de dir que Zaporizhia està en perill, que ho digués un tècnic nuclear, Zaporizhia, el central nuclear de Zaporizhia, no? Dius, vale, però Zelensky era tot, o sigui, era clarament una campanya d'orquestració de comunicació político-militar que ens hem empassat. Alguns periodistes ho han dit, la guerra és horrorosa, això està fatal, hi ha una agressió per part del Kremlin, no? De Putin i el seu exèrcit, i fins i tot alguns han dit, quan vam cobrir Bucha, la massacre de Bucha,
semblava un viatge de turista. Ens portaven a tots sense deixar-nos sortir dels camins que ens havien mostrat de cap manera. I alguns hi van anar-hi 4 dies després. És a dir, els morts els havien deixat per ensenyar-ho. Això no treu que no hi haguessin morts i hagués sigut una matança, per suposat, no? Però el tipus de cobertura és tan entregat, o sigui, tan en contra de l'agressió, que jo crec que ens ha transmès una imatge no constructora de pau. Podria parlar més, si em deixeu 2 coses més, perquè clar, fa més d'1 any que estem observant el que fan, no? I això que us dic és fruit de la meva observació i algunes coses amb els col·legues. No és més personal que no del grup. El grup presentarà el dia 12 un petit estudi que ha fet d'uns quants mitjans sobre la cobertura i d'uns quants dies triats, una cosa modesta, però diguem-ne, si voleu, més sistemàtica. La meva no és sistemàtica, però és la precipitat de molts dies de veure-ho, no? Doncs si em permeteu afegir un parell de coses més, és a dir, diria que no només, o sigui, han donat espai a la guerra, no? I als morts, amb aquestes deficiències que estava marcant, però no han donat espai a la pau. És a dir, els mitjans tenen recursos limitats, els enviem, cobreixen la guerra i omplim pàgines, minuts, però i la pau? I la pau? Amb la pau gairebé només ens hem contentat quan el Putin fins i tot va dir sí, estic disposat a dialogar, o el Lavrov, i el Zelensky ha dit no, de cap manera, no pensem dialogar fins que no recuperem fins l'últim centímetre d'Ucraïna. Mentrestant, què? Anem comptant morts, no? Anem comptant morts. O unes declaracions de no fa molt d'un conseller del Zelensky, que es deia, tinc apuntat perquè són noms rars, no? Mikhailov Podolyak, que deia, li preguntava a Catalunya Ràdio, li preguntava un periodista, li deia, bueno, i què? Com van les negociacions? I el tio diu, no podem parar fins la victòria final, perquè ja han mort molts, molta gent ha mort. Tenim molta gent lluitant i no podem aturar aquesta guerra en un punt internet. Això, heu captat la lògica d'això? Com que hi ha molts morts, hem de seguir. Diu, no, para-ho, no? Bé, i això és lògica militar, no és lògica periodística, no? Però aquestes coses les hem deixat passar sense dir, bueno, escolta, dona més potencialitat al que diu Xina o al que diu el Lula, sí? Potencia-ho més. I tampoc hem fet una cosa que molts periodistes diran que no és cosa nostra, però jo penso que sí, que és contribuir a la mobilització social per aturar la guerra. Perquè si els governs envien més armes, clar, de conèixer que la meva lògica genera les meves crítiques, no? I aquesta jo entenc que pot ser discutible, però si pensem que alimentar més amb armes la guerra la farà durar més, hi haurà més morts, jo estic en contra, no? I penso que, bueno, per aturar la guerra, perquè els governs facin el que haurien de fer, o que facin més per aturar la guerra, haurien d'haver mobilitzat. I els periodistes han tingut prou, per les coses que he pogut recollir, és que hi havia poca mobilització. Però no és que tu no l'has potenciada. No hem fet res per potenciar-la, no? I per acabar, una última cosa, perquè m'has preguntat en general, jo he parlat molt d'Ucraïna, no? Però una cosa bastant general, algunes que he dit són molt generals, no? Crec que no són només per la guerra d'Ucraïna, sinó en general. Una és que hem retratat aquesta guerra amb aquesta lògica que no és pacifista, sinó que és escaladora. Hem retratat aquesta guerra com Rússia contra Ucraïna, o Ucraïna contra Rússia. I perdó, però Putin, el Kremlin i l'exèrcit rus no és Rússia. Sí? Clar que la part agredida és Ucraïna, perquè ha sigut envaïda, però la part agressora no és tota Rússia. Hem deixat passar declaracions del ministre d'Afers Estrangers rus que deia el poble rus és responsable o còmplice d'aquesta guerra. No. Sí? És que ens hem oblidat de la repressió del Putin, dels centenars i milers de persones detingudes, de la repressió sobre els mitjans. Això ho hem estat dient tots els dies, quan hem de responsabilitat ens oblidem d'això, no? És una cobertura amb deficiències sèries. No vull ser molt negatiu, però hem de fer molt. De fet, en el grup, en el seu dia, també vam parlar de que caldria fer un debat sobre Ucraïna.
i sobre sobre el conflicte, no? Ucraïna-Rússia, però ja esteu vosaltres, o sigui que vindrem dilluns a escoltar-vos. Així que no sé això del paper dels mitjans de comunicació com a constructors de pau, però ja en parlarem. Parlàvem o te preguntava sobre el que feien malament els mitjans en general, i ara la contrapartida serien les bones pràctiques i les recomanacions. Què cal fer? I ara parlo de conflicte no bèl·lic, sinó també conflictes socials, perquè en tenim aquí i molts. Hi ha una... la nostra... El codi deontològic del col·legi té un annex, que és el que us ensenyaré un moment, que alguns ja coneixeu, l'annex D, que és unes recomanacions per al tractament de conflictes armats. Però té una adaptació, jo crec, suau, fàcil, a qualsevol mena de conflicte. És a dir que, de fet, el que ve a dir és, quan tenim un conflicte, com que sabem que la nostra funció, el que fem, tindrà un efecte sobre el conflicte, perquè pot ajudar a escalar-lo, pot ajudar a que no es resolgui, pot impedir-ho, pot ajudar a que es resolgui. És més fàcil frustrar-ho que no ajudar. Això també és més fàcil. Rebentar-ho és molt més fàcil que no contribuir positivament. Doncs llavors, sabent que nosaltres el que fem periodísticament té un efecte sobre el conflicte, no ens podem desentendre d'això. No podem dir, nosaltres cobrim i la gent ja veurà el que fa. No funciona així, no funciona d'aquesta manera. Llavors, assumir-ho responsablement vol dir tenir una lògica de resolució de conflicte. És a dir, per exemple, pensar que és difícil que la gent accepti sortir d'un conflicte si un perd i l'altre guanya. Això és delicat, perquè hi ha vegades que hi ha conflictes on són molt asimètrics, que un quasi ho té tot i l'altre quasi no té res. I llavors dius, aquí algú ha de perdre, algú ha de renunciar i l'altre ha d'avançar. Sí que és delicat, però aquest que ha de perdre guanyarà una altra cosa. Per exemple, el que té molt, si no cedeix el que té, mai tindrà la pau, perquè sempre estarà amenaçat per la desigualtat que crea. És la lògica de Colòmbia. Si feu l'acord, sempre hi haurà guerra, per entendre. Sí. Però primer, l'u és comprenguem bé el conflicte, les seves causes, escoltem a tots els actors i veiem què els pot anar unint. No és només escoltar tots i ja està. L'altre és ajudar a visualitzar sortides en què tots guanyin d'alguna manera. Un altre és denunciar, no sucumbir a la propaganda ni d'un ni dels altres. Estic parlant de conflictes socials igual, això no té... Un altre és parlar de les víctimes dels dos costats. Un altre és ser dur amb el problema i tou amb les persones. Encara que hi hagin responsabilitats de les persones actuen perquè estan dins d'un conflicte, no? I el que han de fer és actuar d'una altra manera. Però no matxacar-lo, no eliminar-lo, no? Buscar sortides creatives. Per exemple, quan dos es barallen per una cosa, doncs dir, deixem-los de barallar, pot ser que la cosa sigui de tots dos. En lloc de teva o meva, de tots dos. Però això que estic dient són recomanacions generals de com abordar la solució d'un conflicte, que no és del periodisme això és dels mediadors, de la gent que treballa per resoldre conflictes. Però ells, amb la seva actitud, oi que poden ajudar a resoldre un conflicte? Doncs nosaltres, amb el nostre discurs, igual, intervenim, podem contribuir a aquesta tasca. El gran repte per mi, molts reptes, però un dels reptes és, sí, fer que tothom guanyi i buscar un acord, és a dir, buscar la convivència, la pau, la resolució, és lluitar per aquest acord, però alhora lluitar també per l'acord més just possible. I això és un equilibri difícil de mantenir. Un equilibri que en cada conflicte ha de ser estudiat en detall i amb les possibilitats i en concret, no? Perquè si no, l'altra cosa seria, clar, fem acords i sempre guanyen els de dalt, no? Fem lleis. Els acords
Els acords en els conflictes, un acord és un moment d'un conflicte. Hi ha conflictes que no es resolen, que sempre es transformen, no? Que passen de situacions més violentes a situacions menys violentes o on no hi ha violència. Però això no vol dir que s'hagi resolt el conflicte. Però, bueno, ja està bé, s'ha transformat, reduïm el sofriment i ens acostem cap a una solució justa, no? Doncs, per què ho deia això? S'ha anat alçant al cel. Sí. Doncs, en aquests acords, sí, sobretot si el conflicte era asimètric, si un era molt fort i l'altre no s'escapa ningú que aquest acord reflecteix més la posició del que té poder que no pas la posició del que té menys poder. Per tant, la llei està bé fins a un cert punt, perquè la llei pot cristal·litzar les conquestes dels de baix, però també de les de dalt. Sí? El de dalt té més possibilitats d'imposar la seva llei. I per tant, també és un terreny de lluita. Sí? L'acord i la llei és un moment determinat en l'evolució d'un conflicte. Jo ho dic amb la lògica aquesta de hem de seguir lluitant si cal per canviar les lleis, no? I si cal desobedint les lleis. És una posició molt difícil periodísticament, no? Però jo crec que necessitem un canvi de paradigma en periodisme. Diré coses que són molt heterodoxes, sí? Bueno, diré, o no tant, però i és que a vegades entre periodistes no tenim res en comú. Sí? Tenim una etiqueta, però no tenim res en comú. Perquè mirem la vida, mirem els conflictes de maneres diametralment oposades. No? I això no ens en fem càrrec. Jo penso que a vegades vivim amb el somni de que som un gremi i hem d'anar a actuar junts. És impossible. No funciona. Però això són coses importants d'assumir. I en aquest paradigma encara arrosseguem, lògicament i comprensiblement, atesa la situació general, arrosseguem, quin rotllo estic fotent, prejudicis, acabo, prejudicis neutralistes, prejudicis professionalistes, objectivistes, no? I hem de canviar d'això. Hem d'assumir responsablement que tenim una feina que afecta la vida. I això, o sigui, tenim una responsabilitat pel que fa als efectes del que fem. I això no ho assumim prou, en general, no? Jo crec que aquestes recomanacions que tenim pel tractament de conflictes van en aquesta lògica, no? De dir, bueno, que amb algunes coses ja ho hem fet amb la cobertura, o sigui, les recomanacions que tenim, per exemple, per la cobertura de les violències masclistes van en aquest sentit. La del tractament de les minories ètniques va en aquest sentit. Són recomanacions que van amb aquesta lògica, però encara sentim contínuament jo només escolto totes les veus i les passo. No n'hi ha prou. La teva responsabilitat va més enllà de l'arbre, és el bosc. El més important és comprendre, no els detalls, comprendre el conjunt. Sí, després també caldria tenir en compte la línia editorial del mitjà, evidentment, no? Que també marca. En tot cas, sí, queda molt clar que la pau de vegades oprimeix, no? I que la pau, depenent de com es tanqui, genera un altre conflicte. I això ho hem vist al llarg de la història, malauradament. Per acabar ja, perquè la sala doncs, també té ganes de preguntar, ho has explicat ja una mica perquè la tercera pregunta anava sobre el grup de treball que us que presentareu el dilluns vinent, i una mica el que volia era que ens expliquessis les línies de treball que tindreu i ja passarem després a la sala. Ara us faré una cosa. Teniu un mòbil? Sí. Teniu un mòbil? Sí, Això s'hauria d'obrir, no? Estic esperant que s'obri. Per què no s'obre? Sí. Però abans s'ha obert, Suele passar. Va, ja el tinc obert. Aquí està. No. Bueno, és igual. No és igual. Vale. Això és un Padlet, sí? Un Padlet, és una web, no? Si ara traieu el mòbil, si ara captureu això amb el mòbil, captureu-lo.
Heu entrat al Padlet ja? Sí. Doncs cliqueu cada un d'aquests documents i us el podeu baixar. Podeu guardar l'adreça o... Sí? I aquests documents... Aquests documents són, com veieu, això és aquest primer és... es veu blau, no. Això és l'annex D, sobre el tractament de conflictes. Sí. Aquí... Sí. Aquest document és el mateix codi, però esplayat, explicant cada punt. Jo us ho recomano molt. Sí, es pot llegir tot, no? L'anterior és el mateix, de fet. Aquest és el primer que vam fer fa uns anys, quan el vam crear. Té la pàgina 1 i la pàgina... no, espera't, així. I la 2, que és això mateix, però l'altre ho veureu millor. I diu coses com donar la veu a tots els actors i promoure la comprensió entre les parts implicades. En fi, moltes coses. Evitar el llenguatge de les parts combatents. Mostrar els grups que treballen en la base per la resolució del conflicte, etc. No? I aquest és el que us he dit. I aquí teniu una taula del periodisme de pau, periodisme de guerra, del Galtung, Sí. que està a molts llocs. Bueno, no va fer el Galtung, va fer un grup de periodistes que treballava amb el Galtung, que té aquesta filosofia del periodisme per la pau, que també teniu en aquesta versió que està dins d'aquest full, Teniu material a fora i el podeu agafar. Són És una una sèrie de versió- publicacions i un treball que es va fer amb l'MPDL i uns tallers que també vas participar tu, uns tallers que es van fer. O sigui que teniu material aquí fora per recollir. Doncs el grup el que farem ara és una primera discussió sobre el rol del periodisme i la pau mundial. És a dir, veiem que un dels perills que hi ha amb la guerra d'Ucraïna hi hagi una escalada i com es veu això i què podem fer. Però, planifiquem fer una sèrie de debats de formació sobre la situació de diversos conflictes, però també sobre el periodisme de pau, amb casos de... La idea és fer Colòmbia, Mèxic i Irlanda, però ho hem de programar. I també pensem fer anar a les facultats a explicar el codi, això l'annex D, i dir als estudiants que vulguin apuntar-se també. Perquè amb els estudiants que vulguin apuntar-se volem que ells tornin als seus instituts i expliquin periodisme d'aquesta manera. I també tenim la intenció, si som prou gent, no? Perquè tot això és dir molt i després la gent vol però no pot, li falta temps, no? Anar a centres cívics i explicar periodisme de pau i de guerra als centres cívics, amb exemples, perquè la ciutadania sigui més crítica quan vegi les informacions sobre els conflictes, la guerra, la pau, no? Molt bé, gràcies Xavier. Ara és el torn de la sala. Allà tenim el micro. Espera. O tu mateixa, Lídia. A la tauleta aquella del fons. I espera. Hola a tothom. Yo le voldría preguntar a la Juliana, cuando hablabas del monopolio de la prensa, ¿a qué sectores, los grandes medios, no? Porque aquí sabemos, yo lo llamo la brunete mediática, los de la derecha extrema de Madrid, ¿no? ¿A quién corresponden? ¿Qué grupos económicos están detrás? ¿Cómo está la prensa? El monopolio que tú llamas, ¿no? Sí, a ver, a nivel editorial, obviamente prensa impresa, fundamentalmente el grupo editorial más poderoso, el Grupo El Comercio, tiene el 80% concentrado del mercado editorial impreso, también de hecho participación en el principal canal por audiencia de televisión de alcance nacional, que es América Televisión, y un canal de cable de noticias. De hecho, a nivel de medios impresos, es un grupo concentrando el 80%, ¿no? Luego que absorbió
hace algunos años y abrió una buena discusión sobre el tema de concentración de medios en Perú. A nivel de corporaciones radiales, de hecho, uno de los principales conglomerados es el de la familia Delgado, que tiene la principal radio en el país, que es RPP, pero a la vez el tema con estos medios es de que, y pasa también en televisión, no hay mucha injerencia, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en otros países de la región, de presencia de inversionistas extranjeros, ¿no? De hecho, un canal de televisión sí, el famoso fantasma, entre comillas, Ángel González, tiene un nivel de inversión ahí, como lo tiene en el resto de América Latina, pero fundamentalmente hablamos a nivel editorial de Grupo El Comercio, a nivel de radios, RPP, repetidoras en casi todo el territorio nacional, lo que hace que también se conviertan en los grupos económicos que fundamentalmente concentran el tema de publicidad estatal, ¿no? Y eso crea un problema brutal para sostenibilidad de pequeños y grandes medios al interior. ¿Cuál ha sido el problema en cobertura con esa concentración? De que uno en Perú podría hablar de la concentración de la propiedad y tiene estos números, pero lo que hemos vivido, que esto se vivió en los 90 también, y lo que hemos vivido en la última campaña electoral y se ha prolongado hasta hoy, es concentración editorial, ¿no? Incluso grupos con dueños distintos, pero coincidentes en la cobertura. Entonces, en campaña tenías probablemente todos los medios de alcance nacional televisivo, todos apostando, ni siquiera voy a decir que apostando editorialmente por una de las candidaturas, que era la de Keiko Fujimori frente a Castillo, y todo el componente racista, clasista y demás que hubo en la campaña, sino que algo en Perú que hasta hoy es un gran problema, que es el tema, que no sé si se entiende ese término aquí, pero que es el terruqueo, ¿no? En Perú es una práctica estigmatizante muy potente el terruqueo. Cada vez que tienes una opinión discordante con el establishment, eres terrorista, ¿no? O sea, si protestas, eres terrorista. Entonces, el de cargar con ese estigma del terruqueo, de hecho, es uno de los estigmas en los que las grandes corporaciones mediáticas lamentablemente han apoyado, ¿no? De decir, la gente que viene a Lima a manifestarse, terroristas o vándalos. Y ese nivel de concentración editorial incluso va por encima, ese nivel de coincidencia editorial va por encima de la propia propiedad. ¿Solo son comunicativas o hay empresas, no, industrias detrás? Sin duda. Hay un muy buen informe que promovió hace algunos años Ojo Público, que se puede buscar en Google como los dueños de la prensa en Perú, y que hace un mapa de, por ejemplo, Corporación El Comercio y en qué otros sectores económicos tienen inversiones y demás. Y ahí, cuando uno le muestra eso a un estudiante de periodismo en Perú o a otros sectores, entienden absolutamente la razón de todas las coberturas. Buenas tardes. Bueno, yo no soy periodista, soy peruana, mi nombre es Úrsula Santa Cruz, yo soy psicóloga y formo parte del colectivo contra el indulto y la impunidad Barcelona, que desde aquí estamos impulsando una serie de acciones de denuncia, movilización e incluso una misión que va de observancia que va a ir del Parlamento de Cataluña a Perú. Yo, más que una pregunta, quería hacer una reflexión, porque desde aquí también estamos muy preocupadas y seguimos las noticias precisamente por la prensa alternativa, ¿no? Y por muchos periodistas que también tienen estos canales a través de Instagram o Facebook. Que es la manera como vamos buscando precisamente esa otra información. Una de las cuestiones que nosotras desde el colectivo, por ejemplo, nos planteamos es que
Lo que está pasando ahora pues no es, empieza desde el 2016, desde que Keiko Fujimori no ganó las elecciones, ¿no? O sea, para contextualizar que comenzó, es el minuto 1 donde nos ha llevado toda esta situación, y que los que están generando, los que han generado toda esta crisis en este momento, o la consumación de poder de gobernar quienes perdieron las elecciones, es el fujimorismo con el APRA, y precisamente también es que no es la derecha, así, ¿no? Por decir la derecha en sí misma, sino que es una mafia. O sea, es la corrupción, si le tenemos que poner un nombre, porque son todas estas prácticas que ya las conocemos y que vienen desde los años 90, ¿no? De la manera como han cooptado todas las instituciones de las que comentabas, ¿no? La manera como las vacancias presidenciales que hubieron antes y toda la campaña que se dio cuando Castillo ganó la primera vuelta, y una persona que era además de ascendencia rural y que era ajena a las élites del poder, ¿no? Toda esa campaña racista que se dio, y cómo los medios de comunicación desde ese momento instauraron una narrativa que sigue presente, ¿no? Una narrativa distorsionada, y que precisamente cuando Castillo, ya se sabrá los motivos por los que él dice, ¿no? O dice que va a cerrar el Congreso, y él pagará ya por las cosas que ha hecho, pero cómo han instalado en la gente un mensaje de que es un ladrón, de que es un corrupto, y es como hace poco estuvo aquí el abogado de Castillo y explicaba cómo todos esos procedimientos han sido ilegítimos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que la gente que salió a protestar era la defensa de su voto, ¿no? La restitución de Castillo, y que sigue presente en todo este periodo de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que es en relación a lo que estabas explicando, ¿no? Yo creo que… Perdona, Úrsula, es que nos quedan Sí, 10 ahora, minutos, sí, no sé si hay más palabras. Sí, termino. Por favor. Y hay una cosa muy importante, porque nosotros estamos denunciándolo en todas partes, que tiene que ver, tú has hablado de que lo que falta es la prensa, pero hay una cosa que falta para que acaben de consumar, que son el secuestrar el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, para que puedan consumar todo el golpe de Estado parlamentario, y asegurarse que esto va a tener una continuidad, no va a acabar, o sea, se van a quedar como el fujimorismo. Muchas gracias. Sí, no, absolutamente de acuerdo, Úrsula. Perdona, si un cas fem Dale. les preguntes ja. Sí. Dardo? Hola, Soliana. Mira, yo creo que había que aclarar un poquito algunas cosas. Una, de que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú es un sindicato al uso. Por eso su implantación en todo el territorio peruano. Ellos comenzaron con la lucha gremial, y lógicamente la lucha gremial te lleva a la lucha profesional. La realidad que tú estás presentando es más o menos común. Si todos tenemos un gran medio en Sudamérica, un gran medio que ocupa el 70, el 80% de toda la actividad periodística. Luego están los internacionales, que se ocupan de la diversión, que llega a todos los canales de diversión. Y el legado de que los medios de comunicación, cuando tú hablabas, los medios de comunicación en Latinoamérica son los altavoces de todos los gobiernos conservadores de Latinoamérica de toda la vida, y son los que propician todos los golpes de Estado en Latinoamérica. No hay golpe de Estado sin medio de comunicación. Esto que tú me dices, que ahora llamaban la prensa asesina, es que la prensa es asesina en Latinoamérica de toda la vida. No hay escapatoria. Es decir, tú desconfiabas de Human Rights. Claro, Human Rights ataste a la Asociación de la Prensa, la Asociación Latinoamericana de la Prensa, que es una asociación al servicio de la CIA. Su primer presidente fue un espía de la CIA, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué situación está en riesgo la asociación tuya? Allà teníem una pregunta més. Alguna més? Alguna pregunta més? Vale, pues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Soliana. Buenas tardes, Xavi Mesa. Yo quería traer a colación dos temas que han salido y que creo que podrían explicar muy bien, un poco volviendo al tema del que nos convoca, ¿no? El ejercicio del periodismo, ¿no? En peligro, y en este caso en el Perú.
tú hablaste de la figura esta del terruqueo y de cómo, ¿no? Según qué tipo de medios o periodistas o la prensa alternativa cubre estos sucesos, y inmediatamente al recoger la voz de las personas que salen a protestar, estas son tildadas, ¿no? Precisamente de terroristas. Y lo otro que mencionaba Xavi era esto, cuando decías de que el ejercicio del periodista o dos periodistas no ejercen no son iguales, digamos, al momento de ejercer el periodismo. Y todo esto, Zuliana, en el contexto de que hay un periodismo que quizá se puede ubicar en esta prensa alternativa, que es que cubre y le da voz a las personas que protestan, y por otro lado, otros periodistas que están al otro lado y que califican a estas mismas periodistas o colegas como de proterroristas, ¿no? Por darle voz a estas personas que protestan, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende este ejercicio del periodismo frente a dos formas de hacer periodismo, ¿no? Y dos formas de periodistas, ¿no? Vamos. A ver, empiezo por lo último, Nilton, y qué bueno tenerte aquí y verlos de nuevo. De hecho, es una discusión que entre instituciones de periodistas estamos teniendo. Estos días que nos ha tocado casi instalarnos en el Congreso para ver si tirábamos atrás la ley Mordaza. Una de las cosas que decíamos es que hay que deslindar de prácticas que no son periodismo, ¿no? En Perú, yo no sé si hasta acá llegan voces como las de Willax Televisión, que son operadores. Yo, para explicárselo a gente de aquí, siempre digo, es como un OK Diario televisado, ¿no? Que además van en señal abierta, que están financiados por empresarios que vienen de otros ámbitos y que juegan de operadores políticos absolutos, de máquinas de desinformación, ¿no? Porque lo que hacen es empezar campañas, estas del terruqueo. A nosotros nos ha tocado pasar, de decir que porque defendemos a un medio como Huayca, que ellos consideran que es un medio prosendero, que es un medio digital, entonces instituciones como las nuestras defienden senderistas, ¿no? Hace algunos días discutíamos esto, ¿no? De decir, a ver, si desde las instituciones no empezamos a deslindar con gente que sale como Philip Butters, que sale en un programa de radio y televisión a decir, oye, los militares lo que tienen que hacer es volarles la cabeza a los que se están manifestando. Y si seguimos normalizando de que eso pueda pasar, porque ellos siempre alegan que eso es libertad de expresión, y les hemos dicho 20.000 veces que la libertad de expresión tiene límites y que no es incitación a la violencia, al contrario, que esos son delitos que el Ministerio Público debería asumir acciones respecto a eso. Si desde las instituciones y el periodismo no empezamos a decir esto no es periodismo y se rompe ese falso corporativismo de, bueno, no digas nada, ya está, solo hagamos buen periodismo de este lado y con eso lo destruyes, van a seguir avanzando, ¿no? Y hay una articulación mediática importante que son máquinas de desinformación. O sea, noticia que te sale en Willax, te la recoge un impreso como Expreso, que puede vender 100 ejemplares, pero que ya le sirve estar en todos los puestos de la capital exhibiéndose. Y inmediatamente tienes la radio esta PBO, que tiene la misma conexión, noticia que sale en un lado, se replica en todas. Y tienes portales como La Abeja, que son motores de desinformación, todos sincronizados, ¿no? Dardo decía, está en peligro la asociación. Yo creo que están en peligro varias instituciones de sociedad civil. La asociación, desde el lado gremial sindical, pero la Coordinadora de Derechos Humanos, que ha tenido un papel vital en documentar violaciones a derechos humanos. También organizaciones hace muy poco, incluso valiéndose de herramientas e instrumentos desde lo administrativo, cerraron el lugar de la memoria, que es un lugar referente en Perú para hacer memoria de las atrocidades que pasaron entre el 80 y el 2000, y lo cerraron por no tener extintores, ¿no?
a ver, a nosotros nos han notificado ya 4 veces de decir que tenemos que volver a pasar en el edificio institucional las pruebas de defensa civil, a ver si todo, porque lo que buscan es eso, el impacto que te puede generar una clausura momentánea de alguna institución de sociedad civil, ya han habido varias, y que las pueden llevar adelante porque esas mismas fuerzas políticas se han hecho incluso de gobiernos municipales. La Municipalidad de Lima está liderada por Renovación Popular, que es un grupo político sin duda de los más extremistas, no solo en discurso, sino en acción en el país, y que utiliza, por eso una de las cosas que la sociedad civil tiene claras, es que no hay que dejar ningún agujero, ninguna institución de la sociedad civil, ni de derechos laborales, que por supuesto utilizarán el brazo del Ministerio de Trabajo si es que hay un agujero ahí, ni de impuestos, porque te auscultarán al máximo a ver si dejaste de pagar algo, ni de licencias de funcionamiento de los edificios. O sea, es un momento de tensión absoluta porque te tienes que cuidar de no dejar ninguna rendija en la que pueden utilizar el aparataje del Estado, que lo tienen en un 90% al día de hoy. Lo que Úrsula decía es verdad, les falta solo el poder electoral, ¿no? Y utilizarán cualquier herramienta para intentar quitarte del escenario, ¿no? Y ese es el riesgo que hay hoy. Bé, doncs ho deixem aquí, hem d'acabar a 2:15 i gràcies a tots dos per les vostres intervencions. Zuliana, per posar llum sobre el conflicte. Ens veiem aquest dijous a Casa Amèrica. Xavi, moltes gràcies per la teva pedagogia. Esperem que hagis tingut molts alumnes interessats en fer un bon periodisme, i a la sala doncs dir que ens podem retrobar aquí en el proper debat, que serà sobre Hondures. No tenim encara data, però serà segur abans del 15 de juliol. Moltíssimes gràcies i bon vespre. Gràcies. Un placer.